Buenas tardes, Luis. ¿Cómo te va todo por ahí, viejo? Hola, buenas tardes desde España, desde Asturias. No me digas que estás desde España. Yo pensaba que estabas a media cuadra de aquí, Luis, chico. Óyeme. No, estoy Oye. a 8.000 kilómetros por lo menos No, de óyeme, Miami. chico. Entonces, tú vienes de Marte que puedes comunicarte así tan rápido conmigo, chico. Óyeme. Bueno, esto es la ventaja de las nuevas tecnologías. Algo bueno tenía que tener. Sí, hemos adelantado, no hay duda. Uy, por otras partes hemos atrasado, ¿no? Pero bueno, déjame presentarte a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos a Luis García, fue cofundador y director de contenido de la revista de internet literaturas.com, una gran revista. Actualmente colabora en el Diario de Córdoba en su suplemento literario Cuadernos del Sur. Es autor de una amplia prosa en prosa y verso. Sus relatos y poemas se encuentran dispersos en publicaciones como Fábula, La Pluma del Tiempo y Galerna, revista internacional de literatura editada por Columbia University. Y algunos de sus artículos literarios fueron recopilados en el libro Cartas del Norte, y es autor del poemario Madeline Nunca Llegó, así como de la novela Asuntos Pendientes. Pero óyeme, Luis Sí, García, háblame primero de aquella revista Excelente y Media, dirigida por Nacho Fernández, literaturas.com. hola, buenas tardes a todos los oyentes de este programa. Y buenas tardes a ti, Ismael, por darme la oportunidad pues bueno, de hablar y de recordar un poco la historia de literaturas.com. Literaturas.com fue una revista que nació hace 20 años, más o menos, dirigida por Nacho Fernández y codirigida por mí. Yo en su día fui el director de contenidos durante muchos años, y fue una revista pionera porque no había nada en internet, exceptuando las publicaciones vinculadas al Instituto Cervantes o algún ministerio de Cultura. Pues no había nada, digamos así, de carácter privado. Fue una revista que funcionó muy bien y tenía miles de seguidores. De hecho, aún se la recuerda con cierta nostalgia. Bueno, fue una revista, fueron unos años muy bonitos, fueron unos años en los que aprendes mucho, conoces a mucha gente y te das cuenta que la literatura es algo más que un papel, ¿no? Que es mucho más que un libro, que unas hojas que están juntas en un libro o en una revista. No, sin duda, Luis, literaturas.com fue una gran revista precisamente antes de que hubiera todo este lío de las redes sociales. Pero óyeme, háblame algo, por ejemplo, de tu poemario Madeline Nunca Llegó y de tu novela Asuntos Pendientes. Háblame algo de ellas. Bien, por empezar por lo último que he publicado, es el poemario Madeline Nunca Llegó. Hace tiempo que tenía muchas ganas de escribir un poema. De hecho, llevo mucho tiempo escribiendo poesía y se me presentó la oportunidad de usando un hilo conductor que es la figura de Madeleine, la célebre figura que Jacques Brel inmortalizaba en su canción. Pues con ese hilo conductor crear un poemario de carácter social, sobre manera. Bueno, fue un poemario que tuvo cierta repercusión porque la poesía social es algo que está en desuso, está en decadencia, últimamente no se hace poesía social, pero bueno, vinculando el poemario a unos acontecimientos que se habían dado en mi tierra en aquellos momentos de reconversiones industriales y de cómo trataba la reconversión a los trabajadores, pues así nació Madeleine. Madeleine Nunca Llegó. Y la novela Asuntos Pendientes. Asuntos Pendientes es una novela corta que hice un poco por... Bueno, pues un poco por... Es una novela capricho, como yo digo, una novela negra, corta, con unos 140 páginas, que editamos en literaturas.com, y que, bueno, pues lo bonito que tiene es que está vinculada también a mi tierra, ¿no? Vinculada también a
la sociedad asturiana y al momento en el que me tocó vivir en los años 90, porque es una novela que tiene ya bastantes años. En realidad, siempre me he dedicado más que nada pues, a la crítica literaria, al artículo literario, al periodismo, a la entrevista. Ahí es donde yo me encuentro más cómodo, en realidad. Y bueno, tus críticas literarias, todo lo que tú traes de la historia de la literatura, son de alta calidad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Cuando yo hablé ahora con Nacho no hace mucho, él me decía, bueno, que te entrevistara a ti porque él estaba retirado. Y claro, yo siento mucho porque Nacho era una gran persona, te voy a decir, ¿no? Y es una gran persona, sí, pero está retirado de la literatura. En fin, yo no sé si uno se puede retirar de la literatura, ¿no? Así que en cualquier momento lo vemos por aquí. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene nuestro mundo de hoy. Y óyeme, entre tus escritores favoritos que piensas que han influenciado más, ¿me puedes decir alguno de sus nombres? Bueno, es difícil. Bueno, por empezar por lo que comentabas antes, es cierto que uno nunca se retira de la literatura. Yo creo que Nacho estaba pasando pues por una fase que estaba un poco abandonada, pero bueno, nunca se retira de ella. Claro. Yo mismo a veces estoy pensando en abandonar, en dejar de escribir, dejar la crítica, pero al final siempre vuelves a ella. Sí. Me preguntas por mis autores de referencia, mis autores favoritos. Bueno, yo siempre me remonto, hay un par de autores que para mí son de cabecera y los he leído en varias ocasiones. Uno es Juan Rulfo, para mí es un maestro, para mí es el maestro de los maestros, Juan Rulfo. Y bueno, dentro del boom latinoamericano, pues bueno, pues no sé si me quedaría después con Cortázar, con Gabo, con el Vargas Llosa de los primeros años. Okay. Por ahí va un poco la línea. Yo siempre tiré más hacia el continente latinoamericano, hacia los cuentistas latinoamericanos, a Creola, etc. Y en España, pues bueno, por supuesto está Luis Landero, que para mí creo que es de lo mejor que ha dado este país en la literatura de los últimos 40 años. Luis Mateo Núñez, otro escritor fabuloso, leonés, de aquí de España, que también creo que tiene una forma de narrar muy similar, muy parecida a la de los cuentistas latinoamericanos. Sí, pero dentro de la literatura española, ¿tienes a alguien que te haya sentido muy de cerca? ¿O? Sí, Luis Landero, a quien conocí a través de Nacho, precisamente, porque juntos estuvimos un grupo de amigos, Nacho, Luis Landero y otra gente, creamos el Círculo Cultural Fadoni y dimos vida a un premio internacional de relato hiperbreve. Y en ese premio internacional de relato hiperbreve, pues Luis Landero era el presidente del jurado. Y yo lo conocí, tuve el gusto de conocerlo, tuve el gusto de presentarle en varias ocasiones, la última vez aquí en la Universidad de Oviedo. Y bueno, pues creo que como escritor es fabuloso, lo mejor que hay. Claro. Mira, te voy a contar mis escritores iniciales que me impulsaron hacia la literatura. Uno fue James Joyce, hace rato de eso, ¿no? Y Frank Kafka. Y Joyce, a pesar de su libro gigantesco y difícil de leer, leí un libro de ensayo que era para acercarse a entender el libro de Joyce, ¿no? Y entonces... después de eso, pues bueno, también Kafka me atrajo siempre mucho. Y por ahí empecé y seguí, porque tú sabes que uno nunca se detiene, y si se detiene, pues vuelve a las andadas. Entonces, es así como es este lío, ¿no? Y claro, dentro de la literatura hispanoamericana, Juan Rulfo, claro, y claro, Cortázar. Para mí siempre fue también uno de los grandes, ¿no? Y
Pero claro, es así como uno va caminando hacia adelante. Y en estos momentos tienes algunos autores que te gusten, que los leas de nuevo, ¿qué pasa? Mira, ahora estoy en una fase más que de descubrir nuevos autores, aunque hay gente nueva que apuesta, que es muy interesante, ¿no? Como puede ser Pilar Gadón, como puede ser Eugenia Rico, una de las escritoras españolas más laureadas y menos conocidas. Pero estoy en una fase de releer, más que de leer nuevos autores, ¿no? Estoy, como tú dices, pues bueno, evidentemente Joyce me deslumbró en su momento, me deslumbró con 20 años, o no sé si sería capaz de leer el Ulises, lo leí con 18 años y bueno, me deslumbró. Kafka, por supuesto, y todos los autores que en su día tradujera Vargas Llosa, tradujera el escritor argentino Borges, perdona. Borges, sí. Los escritores que en su día tradujeron a Borges y que presentaban una colección mítica de literatura que se editó en Europa, que era la Biblioteca de Babel, pues entre ellos estaba Joyce, estaba Henry James, estaba Kafka, hay un montón de autores que por supuesto siempre estaban ahí, siempre son de obligada lectura, ¿no? Para cualquier apasionado de la literatura. Claro, imagínate. El Ulises era un libro difícil, largo de leer, a pesar de que la temática es muy básica. Un autista adolescente, es decir, un joven escritor, y el otro, un cornudo. Entonces, esas dos cosas son muy de todos los días, ¿no? Pero Joyce la puso y la hizo un clásico, ¿no? Después de muchos años, casi un siglo ya de eso. Pero bueno, indudablemente Borges también ha sido un clásico dentro de nuestra literatura. Pero tiene fuera de lo que es la literatura hispanoamericana algún escritor que te haya traído mucho. Pues mira, me atrajo mucho en su día, como hablabas antes, Kafka, me atrajo mucho en su día. Me atrajo mucho en su día los autores no de entreguerras, de la Guerra Mundial, después Stephen Zweig, Joseph Roth, eso me atrajo muchísimo. De hecho, yo creo que a Stephen Zweig y a Joseph Roth los he releído en multitud de ocasiones y creo que son autores de obligada lectura para cualquiera que pretenda entender un poco lo que está sucediendo en la Europa de este principio de milenio o de siglo, ¿no? Porque, bueno, lo mismo que sucedió cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando lo contó Zweig, cuando lo contó Joseph Roth, pues está sucediendo otra vez en Europa. Sí, lamentablemente la historia de nuestra humanidad tiende a repetirse, sobre todo en el aspecto guerrero. Entonces, a mí me acuerdo mucho, bueno, no era de Europa, ¿no? William Faulkner también fue otro escritor. Claro, Faulkner. Que uno admiraba y que te fue formando eso. Y de pronto tú sabes que a mí la base de mis novelas y eso, bueno, cuando yo empecé, había allá en esa isla sin nombre, no quiero decir malas palabras ahora, había un loco que una vez salió del centro de esa ciudad central, que creo que llamaban La Habana o algo así, y en un globo a pasar el estrecho de la Florida. Esto fue a mediados del siglo XIX. Ese globo nunca pasó, por supuesto. Pero yo entonces creé, con el nombre de él, Matías Pérez, creé un astronauta de globo que llegó a una ciudad de locos. No voy a decir el nombre, pero ya te puedes imaginar. Por desgracia sigo viviendo aquí, en esa ciudad de locos. Y bueno, así se va desarrollando mis Matías Pérez, y son satíricos, humorísticos, etcétera. Pero eso es una de las cosas en que uno se basa, ¿no?
para ir desarrollando la escritura. A ti, pues, es decir, lo que yo veo mucho en tu Facebook es que es análisis de todas esas grandes figuras literarias que constantemente habla sobre ellas y publica una gran variedad. Sí. Entonces, pero bueno, además de eso, ¿tienes algún plan futuro para literario? Bueno, yo siempre estoy escribiendo, es una constante, ¿no? En mi vida, y cualquiera que haya caído en este apasionante mundo, ¿no? Tengo un poemario que tengo que terminar, estoy ahí corrigiéndolo, que es la continuación de Madeleine, precisamente. Tengo 2 novelas en el cajón que siempre digo tengo que corregirlas, y nunca acabo de corregirlas, porque cada vez que lo hago, pues les añado hojas, les quito, les corto, les pongo, y al final son novelas nuevas. Pero bueno, siempre estoy con proyectos, siempre estoy con proyectos. Hablabas antes de Faulkner, claro, efectivamente, ¿cómo nos vamos a olvidar de Faulkner o de Hemingway, no? Claro, Faulkner, ¿cómo lo conocimos en España? Muchos, pues lo conocimos a través de Gabriel García Márquez, precisamente, a través de los autores de Centroamérica y de Colombia. Así es como descubrimos a Faulkner. Yo creo que las lecturas suelen ser, cuando eres joven, suelen ser bastante dispersas, ¿no? Le puedes leer desde los sudamericanos a los latinoamericanos hasta los de la América profunda, hasta no sé, hasta incluso Nietzsche, ¿no? Yo me acuerdo cuando leía Nietzsche, Sí. también con 18, 19 años, lo de Dios ha muerto y todo aquello, ¿no? El superhombre. Como son dispersas, lees mucho, y hay una etapa en tu vida que se lee, que lees muchísimo. Pero bueno, sí que es verdad que sería difícil hoy en día hacer un censo de los mejores autores o de los autores que más me hayan atraído. Hay un escritor que yo siempre digo que yo empecé a leer gracias a él. Yo empecé a leer gracias a Allan Poe. Oh, sí. Leí cuentos de Allan Poe. Yo uno de los primeros libros que recuerdo haber comprado, tendría yo 15 años aproximadamente, fue Las Narraciones de Arthur Gordon Pym, de Allan Poe. Claro, a partir de ahí descubría los cuentos de Allan Poe, descubres un mundo nuevo, ¿no? Y después de Allan Poe descubres a Lovecraft y descubres toda una variedad de escritores y de autores que te persiguen y que te siguen desde entonces, ¿no? Pero sí que es cierto que Allan Poe ha sido posiblemente uno de los escritores que más he leído en mis comienzos como lector, y a quien más le debo como lector. Bueno, uno siempre tiene esos comienzos, ¿no? Yo te dije, por casualidad, le encontré ese libro de ensayos que me traducía los intrínsecos laberintos de aquel cornudo de Ulises, ¿no? De James Joyce. Pero bueno, esas cosas siempre quedan. De esto hace, ¿cuánto? 40 Claro. años o más de eso, ¿no? Pero siempre quedan contigo. Y claro, en el mundo, es decir, hispano, ¿no? Hay muchos y sigue habiendo muchos. Están los clásicos de ese boom latinoamericano, ¿no? Ya eso de eso hace medio siglo, ¿no? Y cuando yo me tropecé con literatura.com, estaba todavía el boom latinoamericano, porque eso era ya por los años, hace más de 40 años, ¿no? Entonces, pero bueno, esas cosas nunca se olvidan y siempre nos atraen. Entonces, yo recuerdo, claro, cuando era pequeño, estaba allá en aquella isla sin nombre. Yo allí había tenido Hemingway, no sé si supongo que seguirá una casa, la casa de Hemingway, que era el Museo Hemingway. Y lo fui a visitar varias veces. Me gustaba mucho Hemingway. No es los escritores favoritos míos, que ya te dije son un poco más complicados, como Joyce, Kafka y eso. Pero era un escritor al que era muy asequible, ¿no?
Y entonces yo pasé por esa casa pues unas cuantas veces, pues que ya le llamaban Museo Hemingway, ¿no? Entonces, y yo siempre, la verdad que siento que tanto Nacho como tú no hayan seguido literatura.com, que era una grandísima revista y que yo nunca la paro de elogiar. Claro, los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces hay nuevos medios de propagación, como son las redes sociales. Pero óyeme, Luis, casi ya para terminar, dime algo más sobre tus opiniones de la literatura actual, literatura futura, de tu obra futura. Dime algo más de eso. Bueno, ya te he dicho de que yo releo más que leo, ¿no? Estoy releyendo Italo Calvino últimamente, por ejemplo, otro autor que siempre que no me gustaría olvidar. Pero bueno, sí que es verdad que en la literatura actual hay 2 o 3 autores que apuestan y que son muy interesantes y que habrá que seguirlos en el futuro, al menos en España. Una escritora española que se llama Sara Mesa, que tiene ya 2 o 3 novelas publicadas en Anagrama, y que es una escritora muy fresca, ¿no? Que yo creo que lo que necesita la literatura es escritores frescos, escritores ágiles. Luego está otra escritora. Curiosamente, me gustan más las mujeres que los hombres. Fíjate, es curioso, como escritoras. Hay una escritora que se llama Pilar Adón, que además la conozco personalmente de los tiempos de literaturas.com, y que ahora pues lleva publicando novelas y poemarios con gran éxito, incluso ha llegado a ser de la crítica o estado finalista o algo así. Y es una escritora que tiene mucho que decir todavía. No sé, Andrés Newman es otro escritor sudamericano que, aunque lleva en España muchos años viviendo, es argentino, que también lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. En realidad yo vengo siguiendo a muchos autores, luego algunos me decepcionan, otros me gustan más y continúo siguiéndolos. Claro, oye, la literatura es un vicio que es difícil deshacerse de ella, ¿no? Claro, muy difícil. Es cierto, es muy difícil, muy complicado. No te deshaces nunca, como tú has dicho antes, uno nunca se jubila de literatura. Y si Nacho escucha esto, pues debería tomar buena nota y organizar algún evento literario allá en su pueblo, en la España profunda, donde vive ahora. Yo a Macho lo encontré en persona en Madrid, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y claro, es decir, pues yo tenía un hijo en aquella época por allá arriba y lo saludé y bueno, me alegro mucho haberlo conocido en persona. Indudablemente la revista de ustedes era de admirar y todavía queda en la historia, es para admirar. Bueno, óyeme, Luis, muchas gracias por todas tus orientaciones. Nos mantenemos en contacto y seguiremos hablando de literatura en el futuro que se acerca, que esperemos que no termine. Aquí estaré siempre esperando tu llamada. Bueno, quién sabe, algún día me paso por Miami y te vengo con nosotros. Óyeme, esto Miami pues no es tan malo como lo presentan, ¿no? No, seguro que no. Yo segurísimo, estoy convencido que no. Yo ahora, pues bueno, no vivo cuando vivía por South Beach y eso era el paraíso, pero fue aumentando la renta para arriba, y entonces sí, tuve que ir subiendo hacia arriba. Bueno, hasta la próxima, Luis, y muy buenas tardes. Muchas gracias, Ismael, por tu llamada y saludos a todos los oyentes. Ok, bye bye. Okay, bye.